qué lindo lugar, aquí donde salen las conversaciones, donde creo que la cuestión íntima del entrevistado tiene que ver con lo ameno de la charla previa. Nosotros ya venimos hablando, por ejemplo, de lo que fue la conquista de la selección argentina del Mundial de Futsal disputado hace muy pocos días en Colombia. Fue título central la presentación de Gabriel Copis, que es el entrenador de futsal de Gimnasia. Estamos con Leandro Massa, nuestro periodista especialista en la materia. Gabriel, darte la bienvenida a Somos Deporte y empezar a conversar de esto que fue un boom para nosotros o para la media del que consume fútbol a diario y que para vos es tu vida diaria. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, estamos acá para hablar de lo que ustedes quieran. Bueno, ¿cómo reaccionaste vos ante esto que se fue gestando, que tuvo la finalización con coronación encima, en un momento donde el fútbol, la materia prima del fútbol, no anda conquistando en Argentina? La verdad que lo vivimos, creo, todos los futsaleros con mucha alegría. Si bien en alguna medida lo esperábamos por el cambio que tuvo la selección en este proceso con Diego, fue como el sumum, fue algo que a todos nos emocionó mucho. Yo me tocó verlo, estaba afuera en la costa y verlo con mi hijo y emocionarme por lo que genera el futsal en la vida nuestra. Leandro Massa, el gestor de todo esto, para meternos de lleno también en lo que es la cuestión Gimnasia y Gabriel Copis. Sí, bueno, darle la bienvenida a Gabriel antes. Como decíamos, entrenador de Gimnasia. ¿Cómo está el Lobo, ¿sí?, en lo que es el torneo de AFA? Para poner un poco a la gente también que no sigue día a día la vida del futsal. Está el futsal de AFA, hay una Copa Argentina, hay un torneo sudamericano. Sí, la actualidad de Gimnasia tenemos que aclarar que es un deporte nuevo en la ciudad y un deporte nuevo en el club. No lleva más de 2-3 años de inicio este proyecto de futsal en el club. Entonces se hace duro dar los primeros pasos en el deporte, porque tenemos que formar deportistas, adaptarlos de cancha de 11 a un deporte nuevo para ellos. Entonces estamos en un proceso de formar jugadores, de formar divisionales, formar promocionales, para que dentro de 4, 5, 6 años la primera división del club se nutra de la cantera y de los más chiquititos. Así que estamos haciendo un trabajo duro, la verdad que es muy duro, porque estamos enseñando los primeros fundamentos del deporte, los primeros conceptos básicos que necesitamos en los jugadores de primera división. Así que es un inicio con mucho trabajo, es duro. En relación a esto que decía y también relacionado a lo que fue la obtención de la Copa del Mundo, hablábamos con Gabriel recién fuera del aire, una nota que le hacían al técnico de la selección, Giustosi, en febrero. Está bueno, pues fue antes del Sudamericano, antes obviamente de lo que fue la obtención del título, donde él decía, como país venimos 10 años atrasados, por ahí a lo que son las potencias, Brasil, España, que venían ganando todos los mundiales ellos, pero también así como decía eso, veía que a futuro, veía que iba progresando, que cada vez iba creciendo más lo que es el deporte, la disciplina, y veía que de aquí a unos años, también le contamos a la gente un detalle no menor, que lo hablábamos con Gabriel fuera de aire, que en los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018 se va a reemplazar lo que es el fútbol 11 por el futsal. Son detalles, cuestiones que te indican que es un deporte que va a ir en amplio crecimiento. Exactamente. Yo creo que lo que trajo Diego fue un aire nuevo a toda la disciplina. Si bien al principio, cuando agarró, como era un técnico nuevo, que nunca había dirigido ningún club, fue visto con malos ojos por no tener experiencia previa, a medida que fue trabajando y fue inculcando conceptos claves, logró lo que logró. Yo creo que es un aire nuevo para todo el deporte y estamos todos agradecidos a que Diego haya impulsado toda esta movida nueva en el fútbol sala. ¿Qué pasa con el jugador de futsal? ¿Está muy lejano al nivel profesional del fútbol 11? Te pregunto porque en algún momento Troglio, me tocó casi vivirlo muy de cerca, época donde uno estaba a diario en Estancia Chica. Troglio hasta pensó en buscar un delantero de los Guerreros, hace muy poco tiempo, jugador que pasó a River después. ¿Están muy lejanos el que juega al futsal para pasar al fútbol profesional de 11, Gabriel? Y son dos deportes distintos. En una etapa formativa yo creo que es mejor formarlo dentro del fútbol sala, porque las distancias y las medidas son menores a la cancha de 11, los chicos tienen mucho más contacto con la pelota, utilizan los dos perfiles, una pelota adaptada a la edad y al peso de ellos, la cancha también. Pero después llevándolo a nivel profesional son dos deportes totalmente distintos. Hay muchas diferencias. El tipo que vos dirigís el fin de semana, después lo llevas a un fútbol 11 y
¿Cuál es el primer concepto? ¿Se pierde o no le da el nivel físico? ¿Dónde sí, está no sé si se pierde, son deportes distintos. Ya el control del balón es distinto en un deporte y en el otro, la forma de pegarle también es distinta, el cambio de marca, el desmarque es totalmente distinto. Yo creo que en una etapa formativa estaría muy bueno que el fútbol 11 se apoyara mucho en el fútbol sala, pero después, ya hablando de alto rendimiento, son deportes distintos, ¿no? Ahora, muy difícil llevarlo. El que no consume fútbol o el que no lo practica, dicen, estos están hablando de dos cuestiones diferentes y es el fútbol. Digo, es la cuestión madre y vos marcás la diferencia que es la realidad de lo que ocurre con el fútbol sala y el fútbol de 11. Lo de la etapa formativa también, ya los clubes que están más completos se juega el fútbol sala desde muy jóvenes. Muchos han salido de allí también, Gabriel. Exactamente. Contra estos paradigmas que hablas vos, Brasil es un ejemplo claro. En Brasil el jugador de cancha de 11 empieza a los 12, 13 años. Anteriormente estuvo fútbol sala. De los 4 5 años hasta los 11, 12 fútbol sala. Ahí el jugador decide, sigue por el fútbol sala o apunta al fútbol de 11. Pero es una cultura que vive del fútbol sala y el deportista de fútbol sala es consagrado como deportista de fútbol sala, al igual que los de cancha de 11. Ahí observamos en imágenes algo de lo que nos dejó, esto es la final, frente a Rusia. ¿Se puede hablar de merecimientos, de que esta selección tuvo algo más de fútbol, tuvo algo de fortuna para llegar a la coronación, Gabriel? Yo creo que la diferencia de Argentina con el resto de los equipos fue el trabajo en equipo. Fíjate que fue el único seleccionado que no tenía un jugador o dos jugadores distintos por arriba de la media, como quizás tenía Portugal con Ricardinho y con Cardinal, Eder Lima acá en el partido que estamos viendo de Rusia, que es uno de los mejores pivots del mundo. Yo creo que el gran trabajo de Argentina fue el trabajo en equipo, que fue lo que potenció Diego. Y ahí en ese trabajo en equipo fue donde hizo la diferencia. Después tuvo puntos muy altos como el tema de Nico Sarmiento, que salió mejor arquero del mundo, y es un jugador con un futuro, tiene nada más que 23 años, con un futuro bárbaro, y hasta hace muy poco atajaba en River hasta el año pasado. Pero creo que el gran fuerte de Argentina, y que fue lo que lo catalogó, fue el trabajo en equipo, más que nada. Bueno, justamente me das el pie, hablabas de Justosi y el trabajo en equipo. Te consulto, aprovechando tu rol de entrenador, ¿cómo se trabaja en la semana? ¿Cómo es un entrenamiento? Es un deporte que requiere de mucha destreza, de mucha agilidad, resistencia física, movilidad constante, y a la hora de planificar un partido, táctica y estrategia, ¿cómo se maneja eso? Sí, se maneja como en todos los deportes. Uno trata de estudiar al rival. Nosotros no improvisamos nada con todos los equipos que vamos a jugar. Sabemos cómo juegan, a qué juegan. Tenemos gente que lo filma o va alguno del cuerpo técnico a verlos. Y uno prepara su partido en pos de tratar de disminuir sus debilidades y tratar de potenciar sus puntos altos para lastimar al contrario. Entonces se prepara de acuerdo a cómo es el juego del contrario, más que nada. Gabriel, ahí las imágenes son de tu equipo. Contanos algo de este Gimnasia. Bueno, este Gimnasia yo arranqué a principios de año. La idea era seguir bajo la misma línea de Nahuel, el técnico anterior, porque compartimos muchos conceptos en cuanto al deporte, y me parecía que tirar por la borda todo un año de trabajo de él no sumaba hacia el equipo. Me encontré con un equipo que no tiene jugadores de fútbol sala, son jugadores de cancha de 11 que hay que adaptarlos al fútbol sala. Y toda la primera mitad del año apuntamos a que estos jugadores tuvieran todos los fundamentos propios del deporte. Es anecdótico, pero recién en el último partido de la primera rueda contra Temperley, yo terminé de explicar lo que es una salida de 4. Entonces nos llevó 6 meses para poder aprender toda la parte estratégica en ataque y en defensa de este deporte. Y la segunda mitad del año la estamos priorizando, más que nada potenciando todo lo que vimos la primera mitad del año. Bueno, a ver, de estos conceptos que nosotros también los vamos consumiendo, lo paradójico, ¿no? Uno paga para ir a jugar al fútbol, para hacer este deporte. En la ciudad de La Plata el fútbol se vive de una manera extraordinaria. Vos venís de Capital Federal, tenés tu crecimiento como técnico, donde contame un poco el currículum tuyo también. Bueno, yo vengo de este deporte, fútbol sala, jugué toda la vida en Boca Juniors. En un momento dejé de jugar por dedicarme a estudiar, soy profe de educación física. Cuando retomo,
tengo la suerte de arrancar en un club de la B, en Villa Modelo, un club muy humilde de la B que solamente tiene fútbol sala, no tiene cancha de 11, de la zona de Avellaneda, y se me da muy rápido un ascenso a Primera División, a División de Honor. Estamos un año en División de Honor, no tenemos la suerte de mantenernos y descendemos. Después agarro otro club, Yupanqui, hacemos una muy buena campaña hasta las últimas fechas peleando un ascenso también de la B a la A. Y bueno, y me llega la propuesta esta de Gimnasia este año. Bien, Leandro, la última consulta tuya. Agradecerle a Gabriel antes que nada y consultarle, bueno, contarle a la gente que Gimnasia estuvo presente en lo que fue el primer campeonato de futsal acá en la Argentina en el 86. Después, bueno, desapareció de la escena y volvió hace unos años. Y lo que Gabriel me contaba recién, cómo la gente de Gimnasia, cómo el socio sigue, acompaña a lo que es todos los deportes, cosas que quizás no nota en otros equipos de capital. Sí, se vive con una pasión el club acá en La Plata que uno no está acostumbrado. Yo recién le conté una anécdota que en febrero, los primeros meses, venía de Capital con la ropa de Gimnasia y me pasaba que en un semáforo me felicitaban, en el otro me insultaban y no sabía uno no entendía qué era lo que pasaba. Y se vive de una manera que al principio cuesta adaptarse, la verdad que cuesta adaptarse, pero la verdad que cuando uno se adapta es bárbaro la manera en que sienten el club acá. Bueno, Gabriel, esto nos les obliga a citar a Galo Llorente, que ha sido de este regreso al futsal a Gimnasia, uno de los padres de esta cuestión. Esto es a nivel personal. Bueno, lo último, recién decías, me llegan jugadores de fútbol 11. No había en La Plata, o sea, jugadores de futsal. Es andar adaptándolos, estamos en pleno crecimiento en esto. Estamos en pleno crecimiento. Lo bueno es que estamos creciendo. Te cuento otra anécdota. Hace 2 o 3 semanas estábamos preparando una rotación con un pívot fijo y tenía uno de los pívot con fiebre y el otro esguinzado. Estaban los chicos de 4ª, 5ª división entrenando antes que nosotros. Agarro un pívot de 4ª división para ponerlo dentro de la cancha y explicar algo. Cuando le quiero explicar la rotación, en una salida de presión la sabía, una defensa baja en rombo la sabía, una defensa en cuadrado bajo la sabía, una individual. ¿De dónde la sabía. viniste? No, formación, tuvo 6 meses de formación en la 5ª división. Obviamente que la velocidad de ejecución de la técnica era distinta al de Primera División, la fuerza también, pero los conceptos estaban. Y eso es lo bueno, que dentro de 1, 2, 3 años estos jugadores van a tener 3 años de formación y cuando lleguen a la primera no vamos a invertir tiempo en esto, sino que el tiempo va a estar invertido en cosas propiamente de táctica y estrategia del deporte. Bueno, para nosotros fue un placer, Gabriel. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, el técnico de futsal de Gimnasia, nosotros pausa, ya venimos, queda muchísimo en este jueves.